Un saludo especial a todos los estudiosos de la ecología política, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, de los desarrollos otros, del pensamiento crítico. A esta una nueva lectura sobre los estudios del pensamiento crítico. Hoy abordaremos un texto denominado Pensamiento Crítico, un acercamiento conceptual, quien coordina Emilio Gerardo Arriaga Álvarez. Un saludo especial al doctor Emilio en la ciudad de Toluca de Lerdo, en la querida Ciudad de México. Vamos a abordar un texto que se encuentra inserto en este libro por capítulos, un texto de Rina de Rose sobre Antonio Gramsci. Gramsci, subalternidad y hegemonía. Dice así: hegemonía es un término de origen griego que significa jefatura, dirección, conducción. En el vocabulario político del mundo antiguo, el concepto hacía referencia a la supremacía de una comunidad política reconocida por todos los pueblos helenos, basada en la superioridad militar fundada en la justicia y probada en la guerra. El término que aparece propiamente en las narraciones de Túcides para aludir al prestigio de la Atenas imperial, surgida de la victoria militar sobre los persas, fue recuperado por Antonio Gramsci para pensar la política y la moderna relación estatal. Ríos de tinta han corrido tratando de descifrar el significado preciso de este concepto en su elaboración gramsciana. En ese ingente esfuerzo, la hegemonía ha sido entendida de muy diversos modos, como la dirección política e intelectual de una clase social que logra articular en torno a sus intereses la voluntad y la acción de fuerzas sociales heterogéneas, como un sinónimo de ideología dominante, es decir, la difusión de las ideas y valores de una clase social en tanto visión del mundo y valores universales, como sinónimo de consenso, en oposición a la fuerza, e incluso como la clave de una estrategia política que Gramsci habría propuesto para las sociedades de Europa occidental, en contraste con la toma violenta del poder estatal propia de sociedades orientales. Una razón de este abanico de interpretaciones y una dificultad mayor al abordar el pensamiento del Sardo es, sin duda, el carácter fragmentado e inacabado de su obra. Como es sabido, Gramsci no escribió jamás un tratado en el que expusiera sus ideas y conceptos de manera ordenada y sistemática. Su legado intelectual quedó disperso en los llamados cuadernos de la cárcel, un conjunto de notas, apuntes y reflexiones sobre diversos temas escritos en prisión y bajo censura, y cuyo orden cronológico de redacción pudo apenas conocerse en 1975 con la edición crítica preparada por Valentino Gerratana. Y sin embargo, en su aparente dispersión, es posible encontrar en esos manuscritos un propósito y un eje articulador: la pretensión de cambiar el signo cultural de toda una época, ofreciendo, a contracorriente del marxismo positivista, una nueva comprensión del Estado y de la política. Este texto propone una reflexión sobre el concepto hegemonía en la teoría política gramsciana. Sugiere que para comprender su significado en la obra del Sardo, no basta extraer citas aisladas, ni pertinente es separar el dirigente político del Gramsci de los cuadernos. Intenta en cambio atender las sugerencias del propio Gramsci para el estudio de un pensador, seguir su proceso del desarrollo intelectual, contemplar su biografía y su obra integral, y sobre todo, considerar sus resortes vitales y el ritmo de su pensamiento. A ello, hay que agregar la consideración del tiempo histórico y cultural en que Gramsci vivió y pensó, esa época de luces y sombras, dibujada entre el triunfo de la revolución bolchevique, el fracaso de los consejos obreros italianos, el ascenso del fascismo y los procesos de Moscú. En su tesis central, este texto plantea que, en Gramsci, la hegemonía fue una clave teórica para pensar la acción política en su sentido más amplio, como fundadora de estados. En esa lectura, la hegemonía no es sinónimo de ideología dominante o de falsa conciencia, ni puede ser explicada como si se tratara solamente de un fenómeno cultural. Propone, en cambio, entenderla en términos más procesuales y dinámicos, como un concepto con el que Gramsci intentó dar cuenta del conflictivo proceso material y simbólico de conformación de un orden político, así como de sus fundamentos y formas de reproducción en la subjetividad y en la vida cotidiana. Hacer algo. El resorte del proyecto intelectual de Gramsci fue un momento de crisis y de derrota, que en su caso fue un estímulo para la reflexión. El fracaso de la efímera experiencia de los consejos obreros organizados en Turín en 1919 y 1920, y el ascenso del fascismo, que sería analizado por Gramsci como una expresión de la crisis estatal abierta en la posguerra y del intento de solucionarla en el proyecto de unificar orgánicamente a las distintas fracciones de las clases dominantes bajo la dirección del capital financiero y organizando su expansión colonial. ¿Por qué fue derrotada la clase obrera italiana? ¿Por qué el fascismo logró derrotar no solo física, sino ideológicamente al Partido Socialista?
¿Qué era el partido tradicional del pueblo trabajador italiano? Se preguntaba el dirigente del Partido Comunista Italiano, consumada la marcha fascista sobre Roma, evaluando la derrota. Abro comillas. ¿Por qué el reformismo se habría radicado tan profundamente en el Valle del Po? ¿Por qué el Partido Popular Católico tiene más éxito en la Italia septentrional y central que en la Italia del sur, donde sin embargo la población es más atrasada y entonces debería seguir más fácilmente un partido confesional? ¿Por qué en Italia son autonomistas los grandes propietarios de tierras y no los campesinos, mientras que en Cerdeña son autonomistas los campesinos y no los grandes propietarios? ¿Por qué en Italia del sur hubo una lucha armada entre fascistas y nacionalistas que no existió en otras regiones? Nosotros no conocemos Italia. Peor todavía, no tenemos los instrumentos adecuados para conocer Italia y tal como es realmente. Y entonces nos encontramos en la casi imposibilidad de formular previsiones, de orientarnos, de establecer líneas de acción con una cierta probabilidad de acierto. Escribía Gramsci, Antonio Gramsci, en Escritos Políticos, páginas 168 y 169. En este ejercicio reflexivo, Gramsci se propuso ubicar el terreno y profundizar en la cuestión del Estado, lo que en Italia significaba abordar la llamada cuestión meridional, es decir, la fractura política, histórica, que había segmentado a la nación italiana en dos regiones social y culturalmente heterogéneas, la Italia septentrional, urbana e industrial, y la Italia meridional, el llamado Mesorgiono, que comprendía el sur agrario y las islas internamente relacionadas por vínculos de dominación neocolonial, bajo la dirección de un bloque industrial agrario y sostenida en la división de la clase obrera septentrional y las poblaciones campesinas del sur. El primer producto de esa reflexión fue su ensayo, Algunos temas sobre la cuestión meridional, escrito en el otoño 1926, y en el que Gramsci esbozó lo que sería uno de los grandes temas articuladores de sus estudios en prisión, el papel activo de los intelectuales y de las visiones del mundo en las estructuras de dominación. Abro comillas. La sociedad meridional es un gran bloque agrario constituido por tres estados sociales: la gran masa campesina, amorfa y disgregada, los intelectuales de la pequeña y media burguesa rural, los grandes terratenientes y los grandes intelectuales. Escribía el Sardo, analizando el entramado material y social del Mesorgiono italiano, y agregaba, abro comillas, los grandes propietarios en el terreno político y los grandes intelectuales en el terreno ideológico centralizan y dominan en última instancia todo ese conjunto de manifestaciones. Como es natural, la centralización se verifica con mayor eficacia y precisión en el campo ideológico. Por eso Giustino Fortunato y Benedetto Croce representan las llaves del sistema meridional y, en cierto sentido, son las dos figuras máximas de la reacción italiana. Cierro comillas, escribía Antonio Gramsci en Algunos temas sobre la cuestión meridional, en Escritos Políticos, página 318. Gramsci veía en esos intelectuales no solo la figura representativa de la brecha existente entre la cultura de las élites y la cultura popular, sino de una gran empresa cultural para difundir una visión liberal del mundo. Para superar la disgregación de las clases subalternas italianas, debía estimularse entonces la organización autónoma de los campesinos pobres del sur, lo cual suponía disgregar el bloque intelectual, que es la armadura flexible pero muy resistente del bloque agrario. En aquel momento Gramsci utilizaba todavía el término hegemonía, en el sentido leninista tradicional, como una alianza de clases anticapitalista bajo la dirección de la clase obrera y su partido. Y sin embargo, el modo de mirar la cuestión nacional y el énfasis puesto en el papel de los intelectuales como organizadores culturales no era una simple traducción del leninismo en el suelo italiano. Estaba anclado en las matrices intelectuales en las que Gramsci había formado su pensamiento, el terreno de la lingüística, el de su formación académica y la tradición del llamado idealismo italiano, encarnada en Benedetto Croce. La cuestión de la lengua, uno de los síntomas de la frágil unificación estatal italiana, no solo había sido uno de los inquietudes del joven Sardo de sus años universitarios. Gramsci había formado su pensamiento en una escuela crítica del lenguaje que enfatizaba la necesidad de abordar el estudio de la lengua no como un mero conjunto de signos, sino como una construcción social e histórica en que se expresaba espontáneamente una concepción del mundo. De otra parte, su formación en la tradición croceana le había vacunado el marxismo economicista dominante en su tiempo, permitiéndoles restablecer el papel activo del sujeto y de la acción humana en la historia y considerar el momento cultural en el análisis del orden y la dinámica social. En realidad, como ha sido ampliamente documentado, la filosofía de Croce había sido su vía de acceso al pensamiento de Marx, en el que todavía en 1917, celebrando el triunfo de la Revolución Rusa, Gramsci encontraba incrustaciones positivistas y naturalistas. Benedetto Croce ha llamado la atención sobre el estudio de los hechos de la cultura y de pensamiento como elementos de dominio político.
sobre la función de los grandes intelectuales en la vida de los estados, sobre el momento de la hegemonía y del consenso como forma necesaria del bloque histórico concreto. Escribía Gramsci años después, reconociendo el valor instrumental del idealismo crosseano en la revitalización de la filosofía de la praxis. La reflexión sobre la configuración histórica del Estado italiano, que continuó bajo el imperativo de diseñar una estrategia política para enfrentar el fascismo, fue interrumpida el 8 de noviembre de 1926, anunciado por Mussolini como el año napoleónico de la revolución fascista, con el encarcelamiento de Gramsci, quien sería acusado ante el Tribunal Especial para la Defensa del Estado de los delitos de conspiración, incitación al odio de clase e incitación a la guerra civil. Esta reflexión continuaría en prisión, lejos de la actividad política y alcanzando altos vuelos. En marzo de 1927, 4 meses después de ser apresado, Gramsci anunció en un intercambio epistolar su intención de hacer algo, es decir, para siempre, que trascendiera el tiempo, ocupándose intensa y sistemáticamente de un tema que le permitiera centralizar su vida interior en las duras condiciones del encierro. Su interés oscilaba entre 4 proyectos de estudio: un trabajo sobre la formación del espíritu público en Italia, es decir, una historia de los intelectuales italianos en que se desarrollara desinteresadamente lo bosquejado, en su ensayo sobre la cuestión meridional, un estudio de lingüística comparada, un estudio sobre Pirandello y el gusto teatral italiano, y un ensayo sobre el gusto popular de literatura. En el fondo, y viéndolo bien, comentaba Tatiana Schutt, reflexionando sobre su aparente dispersión, te darás cuenta que en estos cuadros hay temas, hay homogeneidad. El espíritu popular creativo en sus diversas fases y desarrollos se encuentra en igual medida en la base de estos 4 textos. Comenzó así casi a tiendas lo que sería el gran proyecto intelectual de Gramsci, expuesto no como un tratado sistemático, sino desplegado de manera fragmentada en 29 cuadernos redactados entre 1929 y 1935, bajo la censura carcelaria. En esos años el plan original de trabajo esbozado al comenzar su encierro sufrió varios ajustes y reformulaciones. Y sin embargo, la idea de estudiar el espíritu popular creativo italiano, es decir, los lenguajes y prácticas de la cultura popular, perteneció como una constante que orientó sus investigaciones, atravesando todos los cuadernos y articulando sus variados y aparentemente inconexos temas: el resurgimiento, la historia de los intelectuales italianos, la teoría de la historia, la filosofía de Cros, la política de Maquiavelo, la literatura popular y sus notas sobre lengua y gramática. En esa indagación histórica y nutrida, simultáneamente con lecturas de los clásicos, Hegel, Marx, Vico, Maquiavelo, Mosca y Pareto, Gramsci no solo descubrió en la ausencia de una tendencia jacobina y de una cultura nacional popular las razones históricas de la frágil unificación estatal italiana en contraste con la experiencia francesa, apuntó también claves teóricas para la comprensión del Estado y reelaboró el concepto hegemonía, tejiendo su reflexión con hilos cada vez más finos: la relación estatal-dominación, subalternidad y cultura popular. Abro comillas. El estudio que hice sobre los intelectuales es muy vasto como diseño, y realmente no creo que en Italia haya libros sobre el tema. Cierro comillas. Escribió Gramsci en el otoño de 1931, describiendo los avances de sus investigaciones. Abro comillas. Ciertamente hay mucho material erudito, pero disperso en un número infinito de revistas y archivos históricos locales. Además, yo amplío mucho la noción de intelectual, y no me limito a la noción común que se refiere a los grandes intelectuales. Cierra comillas. Comentaba a Schun, confiándole las dificultades que encontraba al no poder acceder a archivos y bibliotecas. Y enseguida la mano del preso agregaba, abro comillas: este estudio también lleva ciertas determinaciones del concepto de Estado, que por lo general es entendido como una sociedad política, o dictadura, o aparato coercitivo para conformar la masa popular, según el tipo de producción y economía de un momento dado, y no como un equilibrio de la sociedad política con la sociedad civil, o hegemonía de un grupo social sobre la sociedad nacional entera, ejercida a través de las organizaciones así llamadas privadas, como la iglesia, los sindicatos, las escuelas u otros. Y es precisamente en la sociedad civil donde operan especialmente los intelectuales. Por ejemplo, Benedetto Croce es una especie de papa laico y es un instrumento altamente eficaz de hegemonía, aun si de vez en cuando o se encuentre en contraste con uno u otro gobierno. De esa concepción de la función de los intelectuales, según yo, se explica la razón o una de las razones de la caída de las comunas medievales, o sea, del gobierno, de una clase económica que no supo crear su propia categoría de intelectuales, ni por tanto ejercer una hegemonía. Además de una dictadura, los intelectuales italianos no tengan un carácter nacional popular, sino cosmopolita, según el modelo de la Iglesia. Y a Leonardo le era indiferente venderle al duque Valentino los planos de las fortalezas de Florencia. Las comunas fueron, por tanto, un estado sindicalista que no logró superar dicha fase y devenir.
Estado integral, como un vano lo indicaba Maquiavelo, quien, a través de la organización del ejército, quería organizar la hegemonía de la ciudad sobre el campo. Por ello, él puede ser considerado el primer jacobino italiano. Gramsci puntualizaba así, en un breve intercambio privado, no solo el papel de los intelectuales en la historia de la frágil unificación política italiana, revelaba también la íntima conexión entre su investigación sobre los intelectuales y su reflexión teórica sobre el Estado, esbozando su modo de mirar el fenómeno estatal, un concepto que para Gramsci hacía referencia no a un mero aparato de coerción física, sino a un equilibrio de la sociedad política con la sociedad civil, o a la hegemonía de un grupo social sobre la sociedad nacional entera. Abro comillas. Abrevando de Hegel y recuperando la distinción entre la sociedad política y la sociedad civil. Cierro comillas. Una dicotomía clásica que, de acuerdo con Femia, le sirvió para iluminar la estructura del poder y los tipos de control social. Gramsci había comenzado a construir teóricamente lo que en su intención pedagógica llamó el Estado integral, un proceso social materializado en instituciones que trasciende lo que habitualmente se entiende por Estado. Instituciones políticas, parlamentos, policía, ejército, aparato administrativo, y que comprende relaciones prácticas cotidianas y códigos culturales, que en su conjunto, y siguiendo la arquitectura de la filosofía política de Hegel, Gramsci llamó la trama privada de lo estatal. Y es que el concepto hegeliano del Estado desbordaba el conjunto de instituciones gubernativas, legislativas y administrativas propias del Estado político, incluyendo la familia y la llamada sociedad civil, como en sus momentos constitutivos, un vínculo unificador de la sociedad moderna cristalizado en costumbres, visiones del mundo y religiosidad, que para el filósofo alemán hacía posible en la modernidad la cohesión de una sociedad de propietarios privados, atomizada y fundada en la satisfacción de intereses particulares. En esa fundamentación encontró Gramsci no solo una clave teórica para la comprensión del Estado, sino una clave que le permitió fundamentar, junto al momento de la violencia concentrada, la presencia activa del Estado en la llamada sociedad civil, como educador u organizador cultural, una tarea ejercida a través de los intelectuales, categoría en la que Gramsci contemplaba no solo a los grandes intelectuales, sino al clero, el maestro de escuela, los cuadros de la burocracia estatal y, en la época del Fordismo, a los técnicos y a los ingenieros. Ello no significaba que para Gramsci la hegemonía se redujera a un fenómeno cultural o que fuera sinónimo de ideología dominante o de falsa conciencia, una suerte de encubrimiento de la realidad y de aceptación resignada de la mano del mando por la difusión de los valores e ideas de una clase dominante. En Gramsci, la hegemonía suponía una dimensión material y política, muchas veces olvidada, relaciones de fuerzas sociales en que se disputaban en la vida material y en el orden simbólico. Los términos y condiciones de la dominación eran esa dimensión material y política en la que Gramsci subrayaba en su estudio sobre Resurgimiento al analizar el fracaso de la burguesía italiana para trascender sus intereses corporativos y conformar el verdadero Estado, realizando una reforma agraria que atrajera a los campesinos. Al recuperar la fundamentación hegeliana del Estado como momento supremo de una eticidad recreada en la sociedad civil, Gramsci subrayaba al mismo tiempo el papel de las clases subalternas en la conformación del vínculo estatal. En su modo de mirar, subalternidad no era sinónimo de sumisión, pasividad o inferioridad. Aludía, por el contrario, a una ubicación activa en la relación entre el mando y la obediencia. Las clases subalternas, sus modos de hablar y de callar, de resistir y de negociar al mando, de obedecer, de protestar o rebelarse, condicionan las formas y el ejercicio de ese mando y literalmente moldean las de dominación. Hegemonía no significaba entonces la mera imposición de las ideas o intereses de la clase dominante en una sociedad, sino la aceptación activa por los gobernados del mando estatal, resultado de un proceso violento y conflictivo, también atravesado por la cultura popular y por los intentos de las clases subalternas para imponer reivindicaciones propias. Gramsci no entendía la cultura popular como un conjunto estático de creencias y de costumbres, sino como formas simbólicas producidas y transmitidas en procesos históricos socialmente estructurados, prácticas cotidianas y estructuras simbólicas que en el contexto de relaciones de dominación expresan significados, conflictos y divergentes para los sujetos. A ese proceso dinámico de conformación y transmisión de la cultura popular constituida en relación con la cultura de las élites, se refirió Gramsci cuando, en su reflexión sobre la compleja relación entre la dominación, el Estado y la política de de las clases subalternas, sugería voltear la mirada hacia el folclore, el lenguaje, la religión y las corrientes populares del derecho natural. Aquel conjunto de opiniones y creencias sobre los derechos propios que circulan ininterrumpidamente en las masas populares, que se renuevan de continuo bajo el impulso en las condiciones reales de la vida y de la espontánea confrontación entre el modo de ser y las diversas capas. Ni establecida desde arriba, ni de impuesta desde abajo, la hegemonía es en realidad un territorio en permanente disputa, cuyo resultado imprevisible
de antemano, es un vínculo estatal que también obliga a las élites dirigentes a establecer el mando en los marcos del discurso público resultante. Hegemonía, un territorio en disputa. El Estado no es un aparato, un conjunto de instituciones o un ente externo a la sociedad. El Estado es un concepto que se refiere a un proceso relacional entre los seres humanos, cristalizado en el tiempo como instituciones. Un ordenamiento político de la vida social, que no está dado de antemano, que se realiza en el conflicto, en cuya configuración participan también las clases subalternas y cuyos fundamentos inmateriales en el imaginario y las representaciones colectivas se tejen en la historia, en los tiempos largos y en el complejo entramado de relaciones de dominación y antagonismo. Ese proceso social está atravesado y regulado por la violencia y el consenso, como una especie de corriente alterna y discontinua. Abro comillas, el Estado es una especie de corriente alterna y discontinua. El Estado es el entero entramado de actividades prácticas y teóricas, con el cual las clases dominantes no solo justifican y mantienen su dominación, sino obtienen el consentimiento activo de los gobernados. Cierro comillas. Escribió Gramsci, resumiendo de este modo el comprender la dinámica estatal. Lo que llamamos Estado es el proceso de unificación por medios políticos de una sociedad cuya existencia material está fundada en vínculos de dominio-subordinación, relaciones de poder asimétricas, recreadas en la apropiación de trabajo vivo, mediada y ocultada por el dispositivo del intercambio mercantil entre voluntades jurídicamente iguales. La comunidad estatal asentada en un territorio, ordenada jurídicamente y cuya unión está sancionada por rituales y mitos compartidos, se encuentra bajo el mando de una autoridad suprema que detenta con exclusividad lo que los clásicos de la teoría política moderna llamaron derechos y facultades de soberanía, estableciendo leyes, impartición de justicia y monopolios de la coerción física. Abro comillas. No hay oposición de principio entre principado y república, sino que se trata más bien de la hipostasis de los dos momentos de autoridad y universalidad, escribió Gramsci, descifrando entonces la aparente antítesis entre el Maquiavelo del príncipe y el Maquiavelo republicano, reveladora en realidad de las dos dimensiones complementarias y entrelazadas de la dinámica estatal. La dictadura, momento de la autoridad y de la fuerza, y la hegemonía, momento del consenso y de lo universal. Una relación estatal no surge de las leyes escritas o de la cabeza de los gobernantes. No se reduce a promulgar una constitución o a organizar un aparato de administración pública, un ejército y una burocracia, sino el Estado es el ordenamiento político de una sociedad fundada en vínculos de dominación, resistencia y oposición, y no solamente un conjunto de instituciones y un aparato de gestión y administración pública. Entonces, la relación estatal se conforma en el conflicto y la negociación entre las distintas fracciones de las clases dominantes, las élites dirigentes y las clases subalternas, cuyas acciones, imaginarios y formas de politicidad están moldeadas por las experiencias y encuadradas en entramados simbólicos cultivados en la historia. En este proceso dinámico y conflictivo, cuyo desenlace no está definido de antemano, se va conformando lo que Gramsci llamó el momento de la hegemonía. Ese marco común material y significativo que, enlazando a élites dominantes y clases subalternas, permite que la dominación sea consentida y establecida una relación perdurable de mando y obediencia. En una lectura procesual y dinámica del concepto gramsciano, William Roseberry propuso entender la hegemonía no como una formación ideológica acabada y monolítica, sino como un proceso político de dominación y lucha problemático y debatido. Abro comillas, propongo que utilicemos ese concepto no para entender el consenso, sino para entender la lucha. Las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistirse a ella. Lo que la hegemonía construye no es entonces una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos. Cierro comillas, escribía William Roseberry en Hegemonía y contención del lenguaje. Si esto es así, entonces la hegemonía es una relación en flujo constante, de cuyos marcos se presentan y se reproducen luchas y conflictos permanentes entre clases dominantes, élites dirigentes y clases subalternas, así como disputas y conflictos en el seno de cada una de ellas. En la concepción gramsciana, cada forma de Estado o comunidad estatal es un campo de fuerzas complejo y en constante movimiento. Comprender una forma de Estado específica, sus reglas de cohesión política, sus códigos de mando, obediencia, su forma de legitimidad, sus rituales y sus símbolos, implica entonces analizar cómo, por qué y desde dónde, en un campo multidimensional de fuerzas, se tejen los lazos materiales e inmateriales que unen y separan a dominadores de dominados,
en una comunidad estatal. El tejido de vínculos que reproducen en ese concepto en las prácticas cotidianas, en los rituales de mando y en el imaginario colectivo, así como en el conjunto de derechos, obligaciones y restricciones que de hecho o de derecho constituyen y recrean un modo de mandar y de obedecer, un modo de sujetarse y de insubordinarse y una forma de politicidad. Si todo eso era así, entonces la idea de la revolución cambiaba radicalmente de signo. El concepto de hegemonía no solo era una herramienta para la comprensión de la relación estatal en toda su complejidad, fue también una clave teórica para pensar la acción política en un sentido más amplio, como fundadora de estados. La conformación de un nuevo orden político no transitaba únicamente por el reemplazo de una élite gobernante o la destrucción de un aparato estatal, sino por la construcción de una voluntad colectiva nacional popular, lo cual significaba, en la Italia de 1935, construir un lenguaje común, no por la imposición de una visión racional o lógica del mundo, sino desde el profundo enraizamiento en el lenguaje de prácticas, la experiencia y las visiones del mundo que constituían para Gramsci el fragmentado y caótico sentido común. El criterio histórico, político, en que debe darse la investigación de este, había concluido Gramsci su análisis del complejo de fuerzas sociales y visiones del mundo en que se había tejido la trama fallida del proceso de formación del Estado Nacional en la época del Resurgimiento. Abro comillas. Una clase es dominante de dos maneras, esto es, dirigente o dominante. Es dirigente de las clases aliadas, es dominante de las clases adversarias. Por eso una clase ya, antes de subir al poder, puede ser dirigente, y debe serlo. Cuando está en el poder se vuelve dominante, pero sigue también siendo dirigente. La dirección política se convierte en un aspecto del dominio, en la medida en que la absorción de las élites de las clases enemigas conducen a la decapitación de estas y a su impotencia. Puede y debe existir una hegemonía política, incluso antes de llegar al gobierno, y no hay que contar solo con el poder y la fuerza material que éste da para ejercer la dirección o hegemonía política. Escribía Antonio Gramsci, cierro comillas. Abro comillas, en la política del error se produce por una inexacta comprensión de lo que es el Estado en el significado integral, es decir, dictadura más hegemonía, cierro comillas. Escribía adicionalmente Gramsci como corolario de su elaboración teórica. Fue justamente en su texto de Cuadernos de la Cárcel que esta noción del Estado surgió, en la que permitió describir y descubrir en El Príncipe de Maquiavelo, a contrapelo de la lectura convencional, no un recetario de consejos para príncipes, sino un manifiesto político dirigido al pueblo. Maquiavelo, el mito y la voluntad colectiva. Abro comillas. El Príncipe de Maquiavelo podría ser estudiado como un ejemplo histórico del mito de Sorel, es decir, de una ideología política, que no se presenta como una fría utopía, ni como una argumentación doctrinaria, sino como la creación de una fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva. Cierro comillas. Anotó Antonio Gramsci en sus cuadernos, apuntando al núcleo frágil y delicado implicado en la conformación de una relación estatal, el que deriva de que el Estado no es una asociación natural o un epifenómeno de la economía, sino una construcción humana. No era en la voluntad arbitraria, en el deseo, sino en el arte de la política, cabe recordar, donde Maquiavelo encontraba la clave de la intervención humana fundadora de estados, el único capaz de crear, dominando la fortuna y siempre en el terreno de la realidad efectiva, las relaciones de fuerzas sociales necesarias para la construcción de un orden político nuevo. Ese arte no se reducía, como en el caso de los principados hereditarios, al frío cálculo de saber gobernar una ciudad ya constituida. Suponía ciertas virtudes políticas, saber aprovechar la ocasión, flexibilidad para adecuarse a los tiempos y contar con los medios materiales de la violencia, armas y ejércitos propios. Pero suponía también, en la lectura de Gramsci, la capacidad de suscitar y conducir una voluntad colectiva, motivo y pasión de Maquiavelo en la Italia de su tiempo, fragmentada y sometida por poderes extranjeros. Siguiendo las huellas de Georges Sorel, como las seguían también en los últimos mismos años José Carlos Mariátegui y Walter Benjamin, Gramsci descubría así el breve tratado de Maquiavelo, el primer jacobino italiano, esa dimensión exclusiva de la acción humana, inaprensible para una mirada positivista, la construcción de imágenes cargadas de experiencia, capaces de generar una creencia colectiva y un estado de ánimo épico. Y es que para Sorel, llamado por Isaac Berlin el profeta de la acción colectiva concertada, no era en la razón o en la utopía, sino en el mito social, donde se condensaba esa imagen capaz de fermentar la energía y entusiasmo popular necesarios para intentar transformar lo existente.
Mito no quería decir en este caso, como lenguaje habitual, una leyenda o narración falsa. Significaba más bien la existencia de imágenes y representaciones colectivas que impulsaban a los seres humanos a la acción. Los hombres que toman parte en los grandes movimientos sociales imaginan su acción inmediata en forma de batallas que conducen al triunfo de su causa. Había escrito sobre él, explicando la fuerza y la realidad de los mitos, como impulso de las grandes acciones humanas, cuyos ejemplos se encontraba en la imagen cristiana, en la redención, en la renovación del cristianismo, en la reforma protestante, en la Revolución Francesa, la idea de la revolución de Marx y la huelga general del sindicato revolucionario. Y aletargando el historiador sobre la necesidad de considerar esas representaciones colectivas para la comprensión de los movimientos sociales, Sorel advertía, abro comillas, no hay que tratar de analizar esos sistemas de imágenes tal como se descompone una cosa con sus elementos, sino que hay que tomarlos en bloque en cuanto a fuerzas históricas. Y sobre todo, hay que guardarse de comparar los hechos consumados con las representaciones que habían sido aceptadas antes de la acción. Cierro comillas. Mito, pasión y deber ser aparecían entonces a los ojos de Gramsci entrelazados en el príncipe como los resortes subjetivos que podían impulsar la acción, suscitando esa voluntad nacional popular de la que el príncipe, en el Condorieto, era solamente una representación simbólica. La confirmación de la tesis la encontraba Gramsci en el último capítulo del Príncipe, la exhortación a tomar Italia y liberarla de los bárbaros, con la que Maquiavelo, usando incluso metáforas bíblicas, cerraba su opúsculo presentando al pueblo italiano como una materia dispuesta a tener forma y al príncipe como una figura redentora. De importancia central en su elaboración del concepto de hegemonía fue también para Gramsci el centauro de Maquiavelo, con lo que el florentino había simbolizado la doble dimensión de la relación estatal entre mando y obediencia, las leyes y la fuerza. Tocó aquí Gramsci la polémica cuestión de la relación entre la moral y la política, descubriendo en Maquiavelo una revolución moral e intelectual, un embrión. Abro comillas, la política es una actividad autónoma que tiene sus principios y leyes distintas de las de la moral y la religión. Ello no significaba, para Gramsci, la ausencia de Maquiavelo, la ausencia en Maquiavelo de una dimensión normativa. Significaba más bien que en el terreno de la política se jugaba una moralidad distinta a la cristiana, la virtud política de quien se plantea transformar lo existente, situándose en el terreno del deber ser, pero basándose siempre en la realidad efectiva, entendida esta no de manera estática, sino en continuo movimiento y cambio. Gramsci atribuyó entonces al príncipe, junto a su fundación mítica, una intención pedagógica de mayor alcance. Es cierto que Maquiavelo reveló alguna cosa y no solo teorizó lo real, pero ¿cuál era la finalidad de revelar? ¿Un fin moralista o político? ¿No habrá sido Maquiavelo poco maquiavélico? ¿Uno de aquellos que no saben el juego y tontamente lo enseñan, mientras que el maquiavelismo vulgar enseña lo contrario? Se expresaba el preso. Y más adelante reflexionaba, abro comillas, ¿por qué Maquiavelo escribió El Príncipe? No como una memoria secreta y reservada, como instrucciones de un consejero a un príncipe, sino como un libro que habría debido llegar a manos de todos. Para escribir una obra de ciencia desinteresada, ¿cómo podría argumentarse según las ilusiones de Crush? ¿Por ingenuidad? Dado que Maquiavelo es visto como un teórico y no como un hombre de acción. ¿Por ingenuidad? Dado que Maquiavelo es visto como un teórico y no como un hombre de acción. En realidad parece que puede decirse, no obstante, que el príncipe tenga un destino preciso, que el libro fue escrito para nadie y para todos. Fue escrito para un hipotético hombre providencial, que podría manifestarse tal como se había manifestado Valentino y otros condottieri, de la nada, sin tradición dinástica, por sus cualidades militares excepcionales. Al interpretar a Maquiavelo, se olvida que la monarquía absoluta era en aquellos tiempos una forma de gobierno popular, y que se apoyaban los burgueses contra los nobles e incluso contra el clero. El límite y la angustia de Maquiavelo en estas palabras, reflexionaba Gramsci, consiste abro comillas, solo en haber sido una persona privada, un escritor, y no el jefe de un Estado o de un ejército, que es también una fuerza individual, pero que también tiene a su disposición las fuerzas de un Estado o de un ejército, y no solo ejércitos de palabras. Cierro comillas. Epílogo. Gravemente enfermo, Antonio Gramsci murió a las 4 de la mañana del 27 de abril de 1937. Tenía 47 años. No escribió ningún tratado de ética normativa. No era un filósofo académico ni un político al uso especialmente preocupado por la propia imagen. Escribió Francisco Fernández Buey bosquejando el Tratado Humano e Intelectual de Antonio Gramsci, preso, 7047. Abro comillas.
Como tantos otros grandes, habló y escribió poco de ética. En realidad, solo lo hizo polémicamente cuando entendió que se estaba confundiendo la política con la politiquería, la política en el sentido noble de la palabra, con el hacer sectario o mafioso. Dio con su vida una lección de ética, una lección de esas que quedan en la memoria de las gentes, de esas que acaban metiéndose en los resortes psicológicos de las personas y que sirven para configurar luego las creencias colectivas, que las ideas cuajen en las creencias, tal como la aspiración que Gramsci, desde joven, en el marco de una tradición crítica y con una identidad alternativa a la del orden existente que se prefigura ya en la sociedad dividida. Cierro comillas, Francisco Fernández Buey, página 87. Entonces, es preciso releer y actualizar a Antonio Gramsci en los tiempos que corren, entre el ascenso de la llamada razón crítica y la razón cínica, y el pretendido ocaso de la política. No para extraer recetas, sino para ayudarnos a repensar con la lucidez de las cuestiones entrelazadas, pero no identitarias, no idénticas, con la dominación y el mando, la subordinación y la obediencia, la legitimidad y la hegemonía, la subalternidad y sus autonomías, la resistencia y la insubordinación y la rebelión. Aquí terminamos este capítulo del libro Gramsci, Subalternidad y Hegemonía, de Rina Rose. La autora es doctora en ciencia política, profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, autora de El Príncipe Mexicano, Subalternidad, Historia y Estado, México 2013, y compiladora con Felipe Ávila de Miradas sobre la Historia, homenaje a Adolfo Gili, México 2013. Capítulo del libro, en el libro de Pensamiento Crítico, un acercamiento conceptual, que coordina el maestro Emilio Gerardo Arriaga Álvarez. Un saludo especial a ellos y nos veremos en otra próxima lectura. Soy Wilfer Ceballos, los estaré acompañando en otro apreciado